de carácter gratuito, es decir, que solamente una de las partes obtiene un beneficio económico y alguien se beneficia, pero no hay pago por él. Es irrevocable en principio, ya que por ingratitud, ya lo explico más adelante, puede ser revocada. Decimos De que una si el vez, contrato, ¿cómo es el tema de la revocación? De una vez. lo que pasa es que en el contrato de donación, el donatario adquiere unas obligaciones, ¿sí? En el cual, por gratitud hacia el donante, genera como, pues, una de las obligaciones es que debe cuidar de él, debe darle para los alimentos en el caso de que, en llegado caso de que él donó, ¿sí? Y tiene un patrimonio, se quedó con ese Bueno, pero patrimonio. ¿cómo se hace para revocar una donación? O sea, si es que se puede ser revocable, hay algunos procedimientos para la revocación. ¿Cómo sería? Pues, según lo que yo encontré, profe, está rescindida, creo que es revisión, que puede dejar sin efecto el contrato el donante, Pero ¿cómo puede ser revocada la donación? O sea, ¿qué se requiere para que sea revocable? que pues en el caso de ingratitud, bueno, hay varios puntos, porque por lo menos por ingratitud es que no cumpla por lo menos con esas obligaciones que el donante le estipula, ¿sí? Que esas obligaciones deben quedar en la escritura pública. En esa puede ser irrevocable, sí, por ingratitud también puede ser irrevocable porque no se acepte de manera expresa o no se notifique al donante de que se va a aceptar esa donación. Bueno, ahí está el Ah, punto, ¿no? Es que resulta que o sea, con la revocatoria de la donación sucede que mientras no haya sido aceptada y notificada, esa puede ujú, ser revocada, ¿no? Pero, o sea, exacto, no es simplemente decir que no se acepta la donación, sino notificarla. Si no hay exacto, sí, notificación, no se entiende como tan revocada. exacto, sí, señor. Si no hay aceptación por medio de él mismo, por medio de un apoderado que se puede hacer con un intermediario, no hay donación. Por eso decimos que el contrato también es consensual, porque debe existir consentimiento tanto del donante como el donatario. Ujú. Decimos que es principal porque, bueno, decimos no, el contrato de donación es principal porque no depende de otros contratos, que es unilateral porque solo el donante adquiere la obligación de entregar el bien dado en donación. Pero por eso no es Eh, principal. porque, porque O adquiere sea, solamente la obligación. eso que está diciendo no lo hace principal. No, 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 profe. Principal es porque solamente, porque no depende de otros contratos. Exacto. Y es unilateral, es porque solamente el donante adquiere la obligación de entregar el bien que va a dar en donación. Entonces la pregunta es, porque es que eso sí, eso de que es unilateral es parcialmente cierto, ¿no? Es parcialmente cierto. Porque resulta que quien recibe la donación, el donatario, también tiene unas obligaciones. Sí, de las que estaba hablándole ahorita, profe, de las obligaciones que estaba hablando ahorita, pero entonces también, pues, lo que yo leía y consultaba, profe, que puede crear esas obligaciones el donante como no las puede crear, ¿sí? Es decir, ¿Cómo así? es por eso, es decir, que el donante puede pedir esas obligaciones o expresarlas dentro de la escritura, pero también puede decir que no hay obligación, nada. Pues eso fue lo que consulté, pues sin Sí, embargo, pero hay unas obligaciones de ley, ojo con eso. Hay unas obligaciones de ley, ¿no? Y eso depende mucho de quién es la persona que va a recibir la donación. Por lo menos las personas jurídicas que están vigiladas por algunas superintendencias tienen algunas obligaciones al momento de llevar a cabo cuando hay donaciones, ¿no? Por lo menos, supongamos que alguien le va a donar una serie de bienes a un banco. Puede pasar, no es del todo descabellado. Hay unas obligaciones que él tiene por mandato legal, ¿no? Y como son normas de orden público, las partes no pueden modificar esas normas. Por lo menos el tema del SARLAF, solo coloco ese ejemplo, eh, con ese me quedo nomás, porque no se trata de que va a dar una donación de una serie de bienes y no hacen el estudio frente a esos bienes de dónde vienen. Hay que hacer el estudio de SARLAF correspondiente para evitar de pronto por ahí algún tema de lavado de activos, ¿no? correcto, sí, señor. Entonces, esas obligaciones no están establecidas como tal dentro del contrato,
pero por mandato legal hay que llevarlas a cabo, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿listo? De acuerdo, profe. Y como última característica que el contrato de donación es solemne porque la donación que se realiza por medio de un bien inmueble se debe elevar a escritura pública, es decir, debe quedar Ujú. en registro de instrumentos públicos. Con respecto a la aceptación, yo encontré esta sentencia del 20 de mayo del 2003 que exactamente pues dice que el contrato porque existe, es contrato porque exige que el concurso de los voluntades del donante y el donatario, pues sin la aceptación de lo que decíamos ahorita, profe, de la voluntad no se podría haber contrato, ¿sí? Si no acepta pues el donatario, en este caso no podría haber contrato porque dice que además como el sistema colombiano de los contratos no es modo de adquirir el dominio de las cosas, sino simple título para el mismo Ajá, efecto. Es claro que por el mero contrato de donación no se transfiere al donante la propiedad de lo que lo regula. Eso fue lo que exacto. encontré en la sentencia. Sí, ese fallo es muy conocido, es un fallo muy conocido frente a temas de donación. Correcto. Pues las clases Entonces, de donación encontré estas dos, profe, donación remuneratoria y la fideicomisaria, en el cual la donación remuneratoria es una figura que existe para gratificar servicios prestados a una persona. Sí, pero entonces eso también debe cumplir unos requisitos en el cual la escritura, pues lo que hablamos ahorita, la escritura por medio del cual se haga la donación debe estar constatada la calidad que es remuneratoria. Si eso no está estipulado en la escritura, se entenderá de que es donación gratuita. ujú, Se debe especificar los servicios prestados que deben, que se están pagando prácticamente con la donación y debe haber también una equivalencia entre lo que se dona y el valor de los servicios que se deben, que se están pues, prácticamente pagando. Em, bueno, esto como por esta clase de donación es irrevocable, a menos que los servicios prestados no sean equivalentes, lo que hablamos ahorita, debe tener una equivalencia, porque si no son equivalentes, se puede revocar. También hay una donación con carga, que es lo que hablamos ahorita de las obligaciones. En esta el donatario está obligado a realizar o dar algo, que es con respecto a los alimentos que le asisten al donatario a favor del donante. Esta obligación del donatario en cualquier momento es suministrar al donante lo necesario para que tenga para su congrua subsistencia, pero para eso debe existir también un requisito, que es que la donación se haya efectuado, que la donación haya sido cuantiosa, que el donante no tenga para su congrua subsistencia, perdón, para que sí, exista cuando se va a tipo de llevar a donación. cabo la donación en general, y eso es algo que de pronto en la práctica le va a tocar, ¿no? Dicen, es que yo quiero donarle a mi hijo la casa, o quiero donarle a fulano la casa. Es un así tan sencillo que se va a llevar a cabo la donación. Para que se pueda llevar a cabo una donación, la persona que va a donar tiene que demostrar que tiene garantizado su mínimo vital, o sea, que no por ello va a quedar sin ese mínimo. Entonces, Insolvencia. eso lo hacen mucho para insolvencia, pero sobre todo lo hacen es como para hacer simulación y para evitar que los acreedores pues puedan Ajá. atacar al deudor que se le quiere donar. Entonces, si no queda al menos un bien dentro del patrimonio de la persona, no puede haber donación. Entonces, uno ve muchas personas por ahí, mejor que a Julián alguien llegar a notaría, que dice, no se quiere donar de la casa a mi hermano. Preguntan, bueno, ¿y usted qué más tiene? No, más bienes. No, pues suerte, no puede donar. Usted tiene Claro. afectación de patrimonio, vivienda familiar y todas pendejadas tampoco. Mm, Tampoco para llevar a cabo la donación. ¿Será Sí, que profe, en para esa estas investigación, obligaciones, no se me ha dicho que ha hecho investigación, los que han hecho investigación han sido otros, que investigaron y que mejor dicho, la, 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 esa fue doña Laura, Daniela, que has, mejor dicho, investigado. ¿Será que uno le puede donar al hijo? ¿Usted qué encontró frente a eso? a los hijos, profe. Sí. Sí, sí, pues, pues lo que yo consulté, sí se le puede donar, pues según lo que yo encontré, entre la revocación decía que podía, que por cualquier persona podía donar, pues le podía Bueno, donar, entonces si yo le voy a donar a mi hija que teniendo tiene 6 unas, añitos, ¿cómo hacemos ahí para que ella acepte?
Pero en ese caso, no, profe, debe ser una persona capaz. Dentro del artículo dice que debe ser una persona capaz y que O sea que debe, pues en el caso de que no sean le menores, puedo donar a mi hija de 6 años. no, en caso de que sea menores debe tener un tutor o pues una persona que, es que para eso también existen muchas veces unas plazos o unas condiciones. Por decir algo, le dejó la donación pues en este caso a la menor de 6 años, pero entonces hasta los 18 años podrá hacer uso de él. Pero entonces, ¿cómo Mientras tanto, acepta ella la donación? Tiene por 6 años. medio por medio de un tutor o por medio de otra figura, pues no sé, pues supongo que debe ser así porque la verdad no lo encontré, profe, en la consulta no lo vi. Bueno, se hizo consulta, esto fue más humilde, otros investigaron. María Juliana, ¿usted sabe algo de eso o no sabe? ¿Yo puedo donar a mi hija de 6 años o no? Que sí que le doy un apartamento por ahí. No, María Juliana está dormida. No, Juliana, sí. No, profe, la verdad de donación yo no sé mucho porque no, ahí no se maneja mucho la donación. Mira que el código es bien, el código es bien chistoso en eso. Lo que pasa es que es el problema de ese berraco código civil viejo y pucha que está, mejor dicho, ya mandado a tirar a la basura. Resulta que el código dice, no, eso es muy sencillo, ¿no? Si se necesita el permiso entonces de ascendientes, pero pues si le va a donar, yo soy el ascendiente, ¿cómo carajo se hace? Entonces, no, pues por la mamá. Pero ojo, también pueden hacerlo los abuelos. Ahí se creó un problema muy fuerte en Colombia en su momento frente a la donación del papá a los hijos. Entonces, cuando empezó como la figura a tomar fuerza en Colombia, que se empezó a decir, no, es que se pueden donar a un hijo puntualmente, eso es fácil. Simplemente sería lo que se estaba diciendo, evitar primero el tema de la simulación, una acción de simulación, porque de pronto lo que se busca es que el bien quede puntualmente como una burla, no solo también a acreedores, sino también es una forma muchas veces para evitar temas de impuestos, ¿no? Temas Puestos. tributarios. Entonces también ahí está la DIAN encima que jode por todo. Y ahora la UGPP, que eso mejor dicho, eso es peor que la DIAN. Digo que siento que el OGPP en su momento, eso en Colombia se nos va a volver un problema porque el país no está preparado para el tema del OGPP. Efectivamente sí se puede donar a los hijos, o sea, la figura como tal se puede llevar a cabo, o sea, no hay ningún problema frente a esa situación, solo se requiere como tal la autorización de uno de los cónyuges. ¿Dónde está el problema de pronto? Cuando el inmueble está a nombre de ambos cónyuges. ¿Ah? Porque ¿cómo se le da el permiso si ambos, por lo menos ambos cónyuges son dueños en un 50% del inmueble? Entonces dice la norma, no, los ascendientes. Los ascendientes. Entonces ahí cómo hacemos si ambos son los dueños, pero la norma dice son los ascendientes, ¿no? Y aquí sucede una situación particular, porque del concepto ascendientes se pueden tener claro que también los abuelos pues son ascendientes. Es que los abuelos son ascendientes, punto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Hay dos interpretaciones frente a la situación. Hay unos montos, ¿no?, que están establecidos como tal. No sé si usted explicó ya lo de la insinuación, sí o no. Pues eso es no, ¿No encontró nada insinuación sobre la insinuación y la capacidad es del donante? sobre la capacidad, profe, con respecto a que son 50, la norma dice que son 50 salarios mínimos, que si excede los 50 salarios mínimos debe ser autorizado por el notario. Aló. Sí, 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 sí. En el artículo 1458 dice que la autorización del donante, pues la razón del monto, ¿sí? Dice exactamente que eso, que si excede los 50 salarios mínimos legales vigentes, los salarios mínimos, debe ser autorizado y expresado por medio del Ante un notario, es juez. decir, exacto.
y si es menos, pues no hay ningún inconveniente. Exacto, entonces hay que llevar a cabo la insinuación. Entonces, muchas veces hay que iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria para poder como tal llevar a cabo esa donación. Que sucede muchas veces que el ascendiente, o sea, el abuelito, pues es ya de edad, ¿no? Tiene la capacidad y muchos notarios dicen más bien llévelo ante un juez y hice un proceso de jurisdicción voluntaria. Esos trámites son rápidos, ¿no? Son rápidos. Entonces hay que demostrar el por qué se quiere llevar a cabo esa donación, cuál es la razón para que se lleve a cabo la donación frente a los hijos. Conocí un caso hace poco, aquí la persona que dicta Derecho de Familia, en un caso, y el berraco fue lo que dijo fue, oficiemos a la DIAN y pásenme los últimos declaraciones de renta. Y se estableció que ellos querían donar porque llevando a cabo la donación automáticamente no pagaban renta. Entonces el juez dijo, no se va a llevar a cabo la donación. Porque entonces lo están mirando ahorita. Es que el tema con la DIAN es bien complicado. El tema con la DIAN es bien complicado, pero bien complicado. Entonces, no es, mucha gente está usando la figura de la donación es precisamente para evitar estas cuestiones. Por eso el juez de familia muchas veces no permite donaciones de este tipo. ¿Ya? Entonces, toca sentarse con abogado y con contador a echar número, como se dice, y sobre todo que tiene que tener como tal una justificación del porqué de la donación. Porque muchas veces también se hace es para perjudicar a otro de los hermanos, o sea, del que se va a donar, a efectos de sucesión. Porque una cosa es que el bien esté a nombre del papá, otra es que esté a nombre del hijo, cuando él tiene más hermanos, por el tema de la sucesión. También tiene ese problema, ¿no? Que se esté queriendo perjudicar a uno de los hermanos. Entonces, mire que el tema tiene... Eso lo van a ver muy bien en Derecho de Familia, que van a explicar todas esas cuestiones y todo ese drama familiar que se da. No sé qué le den de bueno a eso, pero hay gente que le gusta el drama familiar. Listo, profe. Profe, algo para echar a la obligación es que estas obligaciones pueden prescribir en 4 años. Si no se hace que no se inicia algún proceso para poder que se está haciendo la ingratitud, se puede prescribir en 4 años. También pueden existir unas condiciones y unos plazos que debe constar ya sea en la escritura pública o privada de manera expresa en el plazo que se impone la condición al donante. En el plazo puede ser que lo que yo decía ahorita, que pudo cumplir la mayoría de edad, y en la condición pueda que el hijo se case o algo así para donarle el bien que se le está dando. El bien. Existe la donación fideicomisaria, que es para efectuar donaciones en las cuales existe la obligación de restituir un bien a un tercero, que esta sí es irrevocable cuando ha sido aceptada por el fideusuario y solo puede manifestar al momento de efectuarse la restitución de conformidad al artículo 1468. Sí, eso es una... ¿Qué requisitos debe haber al momento de efectuar modificaciones, revocación o sustitución del fideicomiso? Que el fideusuario haya manifestado su aceptación respecto a la donación de conformidad con lo establecido en el artículo 1468, que dicha aceptación sea notificada al donante, como hablamos desde un comienzo, que es muy importante la aceptación, y que se decida la modificación, alteración de donación fideicomisaria de común acuerdo, tanto del fideusuario y del donante. Saneamiento en la donación a título gratuito, cuando el contrato de donación es a título gratuito, esta acción es improcedente según el artículo 1479. Y cuando es a título oneroso, cuando el donante ha dado la cosa en calidad de donación a otra, aún sabiendo que la cosa era ajena, corresponde a sanear por evisión al donatario. Y esta es mi exposición propia. Sí, bueno, y cuando es donación de bienes muebles que no están sometidos a registro, ¿qué sucede? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché cómo. Cuando hay cuando hay donación de bienes muebles no sometidos a registro, ¿qué sucede? Pues simplemente pues la aceptación es una de las principales, profe, pero pues no encontré mucho con respecto a lo que son donaciones de bienes muebles. No, simplemente se hace efectiva con un documento privado y ya, no es más. Hay que dar documento privado, o sea, no hay necesidad de llevar la escritura pública ni nada de esto, por lo menos
Si yo quiero donar de un reloj a usted, que quiero donar unos libros, pues simplemente se deja un documento privado y ya. Porque es que resulta, no sé si en procesal alcanzamos a ver, creo que sí, en procesal, cuando uno habla del embargo, recuerde que hay algunos bienes muebles que pueden ser propios de la actividad del donante, ¿no? Por lo menos si yo fuera a donar mis libros de derecho, es un tema bien delicado, porque pues yo soy abogado, tengo varios libros y eso para mi hija puede resultar siendo un beneficio económico. Hay textos que valen plata, por lo menos la famosa colección de los hermanos Masud en obligaciones, son 12 tomos, una colección de esas bajito cuesta 1.800.000 y la más sencilla, ¿no? Las ediciones comentadas y con tapa y todo pueden costar 4, 5, 6 millones de pesos. Recuerden ustedes que los textos que son de la profesión del deudor no pueden ser embargados. No pueden ser embargados. Hay una sentencia por ahí muy famosa, no me acuerdo si es una T, creo que es la T490 del 97, si no estoy mal, 490 del 97, en donde a un abogado inician un proceso ejecutivo, le embargan una colección de libros, porque no había más que embargarle. Él vive en arriendo en una casa ahí, eso fue en Tunja, me acuerdo del caso Tunja. Estando en Tunja, en arriendo, pues cuando fueron a hacer la inspección judicial y todo, se encontraron pues que no tenía mayor cosa. Encontraron por ahí unos muebles, pero lo que encontraron fueron los libros, se llevaron los libros. El juez estaba como buñuelo, no había leído el Código de Procedimiento Civil, que era muy claro en que los textos que son parte de actividad profesional de una persona no pueden ser embargados. Pero el argumento era que este abogado no litigaba y que se dedicaba a un asunto muy distinto al de su profesión. Él laboraba, si no estoy mal, él administraba un restaurante. Si no estoy mal, estoy seguro que era que administraba un restaurante. Entonces el argumento que tenía la parte ejecutante era que pues, esos textos se podían embargar, dado que él, si bien era abogado, su actividad en ese momento pues no era la que se estaba manifestando. O sea, no ejercía la profesión puntualmente. Aún así, la Corte manifestó que esos bienes que son propios de la actividad profesional, independientemente que la persona como tal ejerce la profesión o no, por el solo hecho de ejercerla tiene un RUT, y con el RUT tiene un número de actividad mercantil. Por lo tanto, la persona, independientemente de que ejerza o no ejerza, sus textos no pueden ser embargados. Esos textos, como pueden entrar también dentro de una sucesión, por lo menos los libros de medicina son muy costosos, los libros de enfermería son muy costosos, una buena colección cuesta. Entonces, hay un problema cuando se hace donación de bienes muebles, y es que algunos pues no tienen, digamos así, pues una importancia fuerte o relativa, pero hay algunos que sí tienen alguna valoración económica, por lo menos cuando una persona colecciona tapas, botellas. Ustedes han visto gente colecciona botellas, libros, discos, acetatos, no sé, hay gente que colecciona cosas muy, tienen un valor histórico importante. Tengo un amigo muy cercano que él colecciona televisores. Él colecciona televisores y equipos de sonido, pero él siempre ha sido muy amante a eso. Tiene una colección de televisores y equipos de sonido en los años 60, 50, que no tienen como tal un valor comercial, sino sentimental, pero que comercialmente pueden ser tasados hasta por un perito. Hay de un televisor Intercontinental, por lo menos, los primeros que llegaron acá al país de esa marca, esos televisores en el mercado fácilmente cuestan 1.000.000 de pesos. Pues obviamente no es que sea un valor así exorbitante, pero sumando esta serie de bienes a efectos sucesorales, pues para los descendientes o ascendientes pueden ser importantes para que entren dentro de una sucesión, porque la venta de la suma de ellos, pues hay un capital importante. Entonces, ¿qué ha pasado? La Corte también ha dicho que, y a partir de la sentencia fue que se determinó que cuando va a haber donación de esos bienes que pueden tener un valor económico importante, no uno en sí mismo,
sino la suma de varios de ellos, colecciones o situaciones particulares como que la persona no colecciona, pero sí son textos o instrumentos de su labor o de su ejercicio profesional, que en esos casos es bueno dejar un documento privado en el cual se exprese la intención de la persona de donarlos y de que efectivamente se realizó la donación con la aceptación y notificación también del donatario. Entonces, si no está ese documento, puede haber una nulidad relativa, ha dicho la Corte, puede existir una nulidad relativa. Entonces, eso también es bueno ahí tenerlo como presente. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí. Era para recordarle la grabación de la clase. ¿No está grabando? No, señor. Ah, qué pucha. Ya, qué diablos. Entonces, hagamos preguntas del examen final de acá. ¿Ya les comenté lo que hacer el examen final a todas estas? ¿No les he dicho cómo va a ser ni nada? No, profe, que nos iba a regalar un punto a cada uno. Bueno, es el miércoles, ¿no? Miércoles 8:15 o 8:10 dije. Ojalá te he dicho 8:10. 8:15. 8:15, Bueno, creo. 8:15. Bueno, era mejor a las 8:10, pero pues, ¿qué puede hacer? El examen tiene 25 preguntas. 25 preguntas. 2 minutos por pregunta. Juliana, ¿cuánto es 25 por 2? Para Julián. Laura, 25 por 2. Luan, 25 por 2. No vende nada. 50, profe. Listo, ahí está. Aquí escribió Teresa. No, mi Teresa, aquí. ¿Qué escribió? 50, exacto. Entonces, 50 minutos, 20 preguntas, 25 preguntas. De todo lo que hemos visto, lecturas, todo ahí está. Esto es sencillo. Contesta ahí. Ahora sí lo va a hacer bien, para que solo salga una pregunta por página. Entonces, sin embargo, por si las moscas, el martes hacemos otra prueba para que ustedes vean cómo es, porque no sea que de pronto les haya olvidado y todo eso. Hacemos otra prueba el martes y quedarán listos para el examen del miércoles. Y una vez tienen su nota final y se pueden ir contentos a celebrar, a inscribirse a sus consultorios, los que puedan, y los que no, pues a que inscriban otra vez contratos o la que sigue después de esto, porque ya me imagino que están en la expectativa de saber eso para poder hacer la matrícula correspondiente para el próximo semestre. Entonces ahí quedamos, ¿listo? Notificados. Menos mal me dijo la grabación y quedó ahí grabado. Entonces el que no haya podido entrar, lo primero que va a escuchar es la buena noticia del examen final. Y con eso se evita más dolores. Germán. No, pero el mundo quiere que Duval Hola, profe. ¿Qué va? ¿Cómo vamos? Bien, Duval. Usted, Germán. ¿Qué más, profe? Bien, ¿cómo va? ¿Está bacano el cuadro de fondo? Bien. Bien bacano. Gracias, profe. ¿Suyo o de su familia? Entonces, de mi familia. Aguanta un embargo de ese cuadrito, está bonito. Ese es el Quijote, ¿no? Ahí en forma... Sí, señor. Yo no volví a comprar, yo tenía cuadros en la casa cuando estaba soltero antes, pero no volví a comprar porque una vez me robaron. Me robó una amiga por ahí, me robó 6 cuadros que tenía y dije no iba a comprar ninguno más, la chimba. Ojo con esas amigas que roban, eso es bien peligroso, hermano. Sí, señor. ¿Usted qué está haciendo? ¿Eso qué es? Sí. ¿Me está mostrando su deuda o qué? No, estaba revisando la deuda de mañana. La deuda es que le pague y no le embargan el cuadro de fondo y verá. Listo, profe. Underwriting. Que no veo. Los contratos atípicos, los contratos más chéveres que pueden existir, está underwriting. Tiene varias cosas bien particulares. Listo. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Ávila, soy de la sede de Villavicencio. En la noche de hoy, pues voy a explicar el contrato underwriting. Tengo una pregunta, qué pena me seguirme de contexto. Es que las 3 veces que iba a Villavicencio nunca he podido comer una buena mamona.
Ah, profe, eso le toca ir es a San Martín o a Casillas, porque la mamona que venden acá famosa ya no es tan famosa, ya no es tan rica como en los pueblos. Ya, Pues es pues que, no sé profe, yo si. soy de Neiva, yo llevo acá viviendo ya 4 años. Mm, o sea que para Mamona en Villavicencio paila, ¿sí o no? Porque eso le dicen Mamona y no hay Villavicencio todo contento No, y sí. En los negocios de los falla, cualquiera de ellos. de los falla. ¿No? Sí, o en Vanguardia el amarradero Pues, del mico también es muy bueno. en el amarradero del Mico, sí, pero la Pero- más rica es no, en pero no los es buena, pueblos, yo en sé San cuál es. Martín, San Martín. ¿Y cuánto hay de San venden Martín a carne, Villavicencio? sí, Tengo que ir a Villavicencio este año como sea. hay Tengo que hacer una vuelta ya. como 2 horas y media, creo, más No, o menos, pero ¿hacia dónde? O sea, por uy, no. Casillas. ¿Por acá sí es? No. Porque en este curso tenemos varias mamonas. En este curso hay varias mamonas. Pero del otro sentido, ¿no? Bien mamonas. Pero eso no. Listo. Vale, pues. Listo, ¿Solo ya. se va a ir a Villavicencio a comer, profe? No, pues como tengo ahí unos presos también, pues uno aprovecha y va y come. Pero entonces las veces, 3 veces que Se he lleva ido, Hanner de paso, me imagino. pues claro, las 3 veces que he ido así en los últimos 5 años, 6 años, pues he ido cuando uno va a comer una mamona aquí en Bacana. Y no me ha parecido así. Entonces uno sale aburrido, ¿no? Pues puta, llega a Villavicencio y no comí mamona buena, o sea, es como si ir a Cali, aquí tiene la que está en Cali acá, qué pena, Danmi creo que es, Danmi Teresa, creo que es la que está en Cali, ¿no? Es como si ir a Cali, ¿no? Como si ir a Cali y no ir a la Quinta con Quinta, ¿sí o no? Pues yo vivo en Cali, pero no soy de Cali. Pero si has ido a la Quinta con Quinta en Cali, ¿sabes a qué? ¿O no? No, ¿Cómo así? No puede ser. ¿Usted no dio la panadería Quinta con Quinta en Cali? no hay menos panadería. Pero es el mejor pan de bono del mundo. ¿Y cómo es que no dio a la Quinta con Quinta en Cali a comer pan de bono con Milo frío ahí? Uy, no, No, eso es... porque yo no soy caleña. Pero está en Cali. O sea, no Por jodas. cierto, en Villavicencio el aguardiente de allá es muy rico. Excelente, Ujú. excelente, pero excelente, sí. Pero es mejor el que tiene usted allá. Esos dos son los mejores aguardientes del país, el llanero ¿Y y no han el probado el doble anís? blanco. No, el El mejor llanero de aguardiente, anís es rico. También. el llanero es excelente, excelente, pero excelente. Tiene Excelente que es probar el doble anís, excelente. profe. Sí, lo he probado, yo soy aguardientero, lo he probado casi, soy enfermo por el aguardiente. No, era enfermo, de que me casé paila. Cuando usted tiene esto, papá, ya la vida cambia mucho. Pero ese llanero es excelente. Ah, y el líder también. Uf, No he probado el aguardiente putumayo. también. No se me olvidaba del líder. O sea, si usted quiere meterse una hinchera bien brava, así un despecho que tenga, líder. Uy, hermano, eso lo dejo a ustedes, mejor dicho. Bueno, pues ponga más bien Que se ahí. le olvida hasta el apellido. Ja, papá, eso es una chimba. No, hágale, ponga. Bueno, buenas noches. Pero le queda tarea de ir a la Buenas Quinta noches con Quinta. Tiene que ir. No puede brevemente. ser que uno esté en Cali y nunca ayude a la Quinta con Quinta. Eso es impresentable. Ahora sí. Bueno, nosotros vamos a explicar brevemente el contrato underwriting. Ujú. Vamos a explicar el concepto, la aplicación y las Dios. fases que tiene, las modalidades. Y por último voy a mostrar la bibliografía, que es de donde saqué pues también la información. Entonces, el underwriting consiste en una operación financiera que facilita a las empresas el acceso a recursos económicos por medio de emisión u oferta pública de valores. Ya una o varias entidades financieras se obliga a postular en el mercado de capitales, pudiendo no haberlo suscrito primeramente y que involucran asesoramiento y estudios previos con la estructuración financiera de tal emisión. ¿Sí? Por lo menos, para explicarlo así, esto más que todo es en el mercado bursátil, ¿no? Por lo menos, Ujú. contrato underwriting lo realiza pues la entidad financiera, ¿sí? O una intermediaria bursátil. Esta se encarga de adquirir y distribuir unos valores emitidos de acuerdo a los diferentes tipos de modalidades que se los voy a explicar más adelante, dependiendo del underwriting que se adopte, y luego los coloca dentro del mercado, asumiendo según el caso el riesgo que surge en la colocación, porque pues también tiene riesgos, ¿no?
¿De dónde proviene la palabra underwriting? Proviene históricamente. Qué pena, Germán. ¿Usted tiene claro las partes del contrato de underwriting? Porque es que eso ahí causa confusión. No sé si tiene algo de las partes. ¿Quiénes son las partes? Déjeme, profe, yo ya más abajito los explico. Lo que pasa es que es mejor que usted primero diga cuáles son las partes, o si no, en el momento en que explique, no se va a entender la narrativa que usted. Empiece primero por las partes, para que usted pueda ubicar un poco cuando usted diga, porque usted ahorita Las dijo, no, es que es modalidades. cuando una empresa y no, las partes. Pues No, señor, las partes. Por lo menos el inversionista. Eso, ¿sí? empiece por ahí. ¿Quiénes son las partes de un contrato? Y después sí lo conceptualiza. Qué pena, hermano. O sea, primero explique quiénes son las partes del contrato. Y después sí pongo un ejemplo de cómo es un contrato underwriting, porque eso puede causar confusión. Sí, profe. Es un inversionista pues que se encarga en el mercado bursátil, ¿sí? El inversionista. ¿Y quién es entonces el otro? Pues la entidad. Es que el problema, Germán, realmente son tres partes en el contrato de underwriting. O sea, encima es un contrato bilateral, ¿no? Hay tres partes dentro del contrato. Lo que pasa es que los nombres pueden ir cambiando según el texto que usted haya buscado, porque en contratos atípicos precisamente sucede eso. Como no están regulados, entonces cada autor le coloca un nombre, pero más o menos hay aquí como una situación que es general, o sea, que uno puede identificar. Por un lado, hay una entidad emisora, ¿no? Una persona jurídica que se encarga de emitir los bonos, ¿no? Pueden ser bonos o acciones. Generalmente son personas que están constituidas como SAS o personas anónimas y muchas veces hasta en comandita porque vienen desde hace varios tiempo y ya venían con esa regulación, y dentro de su objeto social ellos tienen como tal la autorización de la superintendencia financiera para emitir bonos y que estos bonos se puedan convertir en acciones que van a ser vigiladas por la superintendencia financiera y en algunos casos por la superintendencia de sociedades. ¿Ya? Entonces, la función de esa entidad emisora es como tal emitir esos bonos. Por otro lado, estaría lo que se denomina el suscriptor, lo que dicen algunos, quien es la persona a la que va dirigida el contrato. Ese suscriptor generalmente es una persona natural, generalmente, también puede ser una persona jurídica siempre y cuando en su objeto social se permita adquirir valores que esté ofreciendo el underwriting. El underwriting es una persona de naturaleza mercantil que se dedica constantemente a colocar valores y promover la celebración de estos contratos. Esos contratos de underwriting se denominan contratos de suscripción. ¿Con qué finalidad? O sea, el underwriting, cuando se escucha quién es el underwriting es esa persona que representa a la entidad emisora y que se encarga como tal de vincular al suscriptor con la entidad emisora. Entonces, el underwriting es una persona técnica que conoce el mercado y que se encarga de estas situaciones, o lo que denominan algunos, es un especulador financiero. Teniendo claro ya ahí, entonces sí explíquelo, porque yo sé que esta parte, ese contrato no es fácil, tiene su tecnicismo puntual. Sí, lo que usted dijo, también como un tipo de instrumento jurídico y financiero que brinda herramientas en el mercado de valores. Y es un contrato atípico, pues sí, en el derecho colombiano. Listo. La expresión underwriting proviene históricamente de la actividad aseguradora y reaseguradora y posteriormente tiene su lugar y su desarrollo en el campo financiero de valores. Se suele también llamar como contrato de aseguramiento, contrato de prefinanciación, de suscripción, y pues es como el firme compromiso y la garantía de una emisión, ¿sí? Esto es una parte. Y también cuando es un underwriting garantizado y como contrato de colocación de valores cuando es al mejor esfuerzo, o sea, todo o nada, ¿sí? Siguiente. Esto es un amplio concepto y tiene una gama de servicios que brindan una asesoría en ingeniería financiera respecto
aspectos asociados a la emisión y en cuanto también a la relación y el precio de valores y el tipo y el precio de valores. Esta asesoría pues, ha sido retirada del contrato underwriting porque esto viene a ser regulado en un tipo de contrato diferente, precisamente porque cuenta con un núcleo distinto, ¿sí? Es una naturaleza diferente en por lo menos el contrato de prestación de servicios. Siguiente. También este tipo de servicio es celebrado, como su merced lo explicó ya, entre el emisor y otra entidad que lo vamos a decir, pues un agente estructurador, y coincide o no con algunos agentes colocadores que hacen parte del contrato del underwriting, pues es más de uno, ¿sí? Aquí es donde usted ya también lo explicó anteriormente, que no es solamente entre dos, que es entre el inversionista y pues la entidad no. Por lo general, puede ser o no una entidad financiera. También hay que recalcar que esto no requiere vigilancia del Estado. Entonces acá vamos a iniciar las modalidades del underwriting, ¿sí? Son 4. La primera es en firme, la segunda es garantizado, la tercera es al mejor esfuerzo y pues todo o nada. El underwriting en firme es cuando las entidades actúan como underwriters o agentes colocadores. Eso suscriben, obligan a suscribir parte de una emisión o toda y ofrecen valores al público inversionista en condiciones donde ya se ha establecido un precio en un contrato respectivo. ¿Y esto qué quiere? Pues obtener ¿qué? Pues un provecho. Dependiendo del margen de la compra del emisor y de la venta. Esto también implica que estas entidades pues actúan en calidad de agentes colocadores, tanto como la jurídica de tomar posiciones propias o en parte o toda la actividad de la emisión del valor o de valor. El segundo es cuando los agentes colocadores contraen la obligación de realizar todas las diligencias y actividades comerciales necesarias para distribuir la totalidad de la emisión del mercado. ¿Esto qué pasa? Pues dejan sin emitir el monto que no haya sido vendido. Por lo tanto, prevalece la habilidad comercial de estos agentes sobre la capacidad financiera. Porque pues como lo dice anteriormente, ellos son intermediarios entre la venta de valores y esto pues no puede de los mismos. Ahora vamos. Es la unión entre el contrato en firme y al mejor esfuerzo. Es una tercera modalidad contractual denominada garantizada, y esta es cuando los agentes colocadores se obligan a realizar todas las diligencias comerciales necesarias para conseguir la distribución de valores. Suscribir remanente la emisión que no se haya podido vender dentro del plazo que establecieron desde un inicio, de recepción de aceptaciones de la oferta pública o lo que se ha fijado contractualmente. Sigue el underwriting todo o nada. Esta modalidad es cuando se fija contractualmente una fecha de corte. Esto del público inversionista. Puede ser la calidad del monto desde la emisión. Y no, pues la emisión no se llevará a cabo. Ya vamos a hablar del nivel empresarial. Este es un contrato celebrado entre el emisor de valores, entidad financiera o agente colocador. Es una posición propia, parte de la emisión de valores, para una posición colocada en el mercado de capital. Esto se ha regulado en el mercado de valores y ha prohibido que ciertas entidades utilicen la figura del contrato de underwriting
tanto en firme como garantizado, pues para en diferentes aspectos a la mitad. Pues es un beneficio que tiene esta modalidad, porque lo que hace es contratar exclusivamente una herramienta para hay que ver también, por lo menos la superintendencia financiera ha manifestado que el underwriting en firme adquiere primero el título, siempre con el objetivo de venderlo. Por eso nunca será un inversionista, sino un instrumento. Acá por eso es que, digamos, uno se confunde un poco, pero pues era financiero, que era una herramienta Germán, de valor. escuchándote cortado un poquito entrecortado. Qué pena, es que yo vivo por acá al pie de una vereda y eso es terrible. Ah, caracho, vea, ya escuché bien. Que yo vivo por acá en una vereda cerca y es como terrible la señal. Hágale, hágale. Sí, por pedazos, es que es por pedazos, hay veces que suena bien, hay veces suena un poquito intermitente, pero es como por pedazos. Bueno, este concepto de la superintendencia de valores, pues este concepto se sacó el 23 de septiembre del 97. ¿Sí? Bueno, el contrato de underwriting en firme y al mejor esfuerzo es una tercera modalidad contractual denominada underwriting garantizado. Es cuando los agentes colocadores se obligan a realizar todas las diligencias comerciales. Ya lo había dicho, un momento, sigue esto. Bueno, la mercantilidad del contrato underwriting en todas las modalidades que vimos anteriormente, las 4, se deriva de que tal negocio corresponde con uno o más de los actos de comercio definidos por la ley. Por eso es que es algo atípico, ¿sí? Por lo menos aquí hay una breve descripción que dice: adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma. La negociación de títulos valores, así como la compra y para la venta de los mismos o para una operación bancaria o de bolsa, por lo menos los inversionistas de bolsa. El objeto y las obligaciones que tiene que ver en el contrato de underwriting. Primero, tiene como objeto de que el emisor, por parte del emisor, tiene una obligación de realizar la emisión, y la obligación de dar, que consiste en una transferencia de los valores económicos y por parte de los agentes colocadores. Entonces es una obligación de dar que se concreta con el pago de los precios de los títulos, y es una obligación de hacer que se cumple mediante la colocación de los mismos. Exacto. Venga, Germán, en lo que usted leyó, ¿por qué cree usted que este contrato no es de corretaje o de comisionistas? ¿Por qué cree usted que lo diferencian puntualmente? Porque primero que todo hay que ver que hay dos maneras, por lo menos o sea, uno es la oferta pública, ¿sí?, de enajenación de valor, y el otro es el tema del underwriting. Entonces, es por la primera, realmente, es por lo primero que está diciendo. O sea, porque son bonos puntualmente vigilados por la superintendencia, o sea, no es un simple comisionista. No es un simple comisionista, sino que tiene una actividad financiera que tiene que ser regulada y vigilada por la Superintendencia Financiera y Sociedades, y sobre todo porque los títulos que puntualmente se están llevando acá a cabo van a tener implicaciones mercantiles. Sí. Entonces, y lo menos que hay gente que confunde el underwriting pues con la oferta pública de enajenación de valor, ¿sí? Sí, porque, son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas, pero tienen también cosas muy similares. Al finalizar te explicaré. Sí, hay ciertas similitudes. Venga, ¿usted cuántas diapositivas sacó? ¿80 diapositivas de underwriting? No, profe, es que yo la saqué, ya voy a terminar. Pues es que yo saqué más que todo como el resumen así, porque pues realmente es un tema muy extenso y pues demasiado. Así, pues demasiado. No. Hay una especialización, creo que en la Universidad del Bosque, solo underwriting, porque hay gente que se está dedicando a esto en forma, o sea, se ha vuelto uno de los negocios más llamativos de los últimos tiempos en Colombia. Mucho abogado está metiendo en eso. Hay que ver que pues para este tipo de objetos y obligaciones por lo menos hay que tener en cuenta las reglas para la emisión y colocación de acciones, que las encontramos
en el Código de Comercio y en la Ley 222 de 1995, como también en la Ley 964 de 2005. Entonces, partes del contrato underwriting, ¿sí? El emisor de valores. El artículo 5.2.1.1.2 del decreto 2555 del 2010 establece que los emisores de valores pueden ser las siguientes entidades, ¿sí? A, las sociedades por acciones, ¿sí? B, las sociedades de responsabilidad limitada, como las entidades cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. Esa era la C. Bueno, la D, las naciones y entidades públicas y descentralizadas por distritos y territorialmente. E, gobiernos extranjeros, organismos multilaterales y entidades públicas extranjeras. Prácticamente uno puede resumir, Germán, en que son personas o entidades que tengan como tal la facultad de emitir título. ¿Listo? Sí, sí, señor. Listo, profe, sí, señor. Y ¿qué fuentes usó para explicar esto? Así, ¿qué fuentes usó? Echeverry, Monera, Torrado. Ok, listo. Perfecto. Listo, hermano. Déjalo ahí, no hay problema. Perfecto. Listo, profe. Muchísimas gracias. Vale, hermano. Excelente, muy bien. A ver, ¿quién es el otro personaje? ¿Quién es el que queda de último? Teresa. Todo bueno, quedé de último. De buenas. Dadmi, Teresa. Profe, ya me conecto del celular para tener mejor audio. Ok, perfecto. Tenía que ir a la quinta con quinta, no puede ser. Me va asombrado. Llegaba de Cali, lo primero que hacía era parar ahí. Lo primero. Llegué a la quinta, lo primero que hacía era eso. Y antes de irme lo mismo. Listo, ¿de aquí me escuchan bien? Sí, igual se escuchaba cuando estaba en el computador. Uy, no, pero es que toca hablar ahí pegado al computador. Me imagino. ¿Qué le tocó a su merced? Contrato de franquicia. Franquicias. Uy, con dibujos y todo. A mí me asusta cuando hacen eso, la verdad le digo, me asusta. ¿Por qué? Generalmente cuando hacen eso así con bien bonitas es porque la exposición es bien pobre. Ay, sí, en serio, yo me doy cuenta que eso es así. Odioso. Ay, pero en verdad hacen severas diapositivas y llegan y se paran y dicen, no, ojalá esta vez no sea así. Pero pues, no, sino que como que me apareció esa imagen ahí, me acordé, bueno, franquicias, esto es un supermercado, pues. Entonces, como que, pero no es que yo tenga creatividad, solo que surgió ahí. Mándelas por el grupo de WhatsApp, sería bonito, para mostrárselas a la decana que decirle, mira lo que hacemos. Listo, yo ahorita las mando. Franquicias, las franquicias en Colombia, pues, como dice en la diapositiva, pues la franquicia es una palabra que está derivada de la derivación anglo-francesa y se utiliza tanto como un sustantivo como un verbo transitivo. En Colombia, pues ¿qué es un verbo transitivo? Es como, yo lo había estudiado, pero ya se me olvidó, pero era algo como empezamos. No, profe. ¿Qué es un verbo transitivo? Pues el verbo transitivo es que, pues, está, pues, que es un estado o un evento, pues, que requiere la existencia de dos participantes o, pues, dos argumentos. Es como decir, un ejemplo ahí que me acuerdo que leí era que, por ejemplo, el árbol dio frutos o Manuel hizo un viaje, algo así. ¿Sí? ¿O estoy equivocada? Diga, resuélveme una cuestión que llevo años y nunca he entendido. No mentiras, pues le mamo gallo.
Pues, bueno, ¿Por eso, qué sí o Jesús no. es verbo no sustantivo? Es la pregunta. Nunca he entendido eso. Ah, no, profe, si usted no lo ha entendido, menos yo. Los maricas de Arjona, o sea, el man escribe, pero ¿por qué Jesús es verbo no sustantivo? ¿Qué quiere decir eso? Un verbo no sustantivo. Porque son hechos, lo que se hace. Sí, pero es que el concepto en sí no tiene sentido, o sea, obviamente es de hechos, ¿no? Pero el juego de palabras es bien interesante ahí. ¿Listo? Hágale pues. Entonces la franquicia, pues es un contrato atípico, pues dado que no está regulado por una norma pues específica, sino pues por unas disposiciones generales que son de carácter imperativo. Imperativo pues del Código Civil, Código de Comercio y Código de Ética pues para las franquicias, sus usos y costumbres comerciales. Exacto. Entonces, las características del contrato de franquicia son, pues, aparte de las dos que tengo aquí mencionadas en las diapositivas, yo encontré otras. Encontré como 7. Entonces, el franquiciador, en la mayoría pues, de los casos, estos elementos no pueden ser modificados pues, para tener el mismo nivel de calidad de franquiciador. También hablan de que aporta el Cognom Home, que es de saber hacer, ¿sí, no? Saber sí, hacer, de saber hacer. Y pues también habla que la experiencia en el negocio y pues la asistencia técnica y comercial durante pues, la vigencia del acuerdo. Bueno, pero En realmente, el Dani, qué pena. franquiciado. Esto son más características, son como las partes. ¿Ya? Sí. Son como las partes más de características en sí. Bueno. Entonces, bueno, el franquiciado, pues, incluso, pues, ellos pueden establecer, pues, en el contrato, pues, unas cantidades periódicas según el volumen de ventas o la asistencia técnica y comercial. Pues, además, el franquiciado tiene en exclusiva, pues, el régimen de franquicia respecto, pues, a una zona geográfica determinada y, pues, un tipo de productos. En las características que son, pues, las características como tal del contrato, pues, que puede ser oneroso, pues, debido a que, pues, ya una de las partes, como el franquiciario, obtiene ventajas a cambio, pues, de una contraprestación de dinero, pues, a favor de la otra, que es el franquiciante. También puede ser conmutativo, porque pues desde el momento pues, de la celebración cada una de las partes conoce las obligaciones y las ventajas que le corresponden. Sí. No formal, pues porque no se exige ninguna forma específica en que se deba ser instrumentado. Atípico, porque no se encuentra legalmente regulado en el Código Civil o ley nacional. Consensual. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de ley nacional? Pues, o sea, pues eso fue lo que encontré. Pues decía ley nacional, pero me imagino que es como, porque yo inclusive busqué como jurisprudencia y eso, pero me salía como lo mismo. No, pero ese concepto de ley nacional es muy español, eso no es muy colombiano. Aquí no hay leyes nacionales. Sí, pero sino que por lo menos el concepto de franquicia salía, pues aquí, o sea, como tal en Colombia, pues no es que aparezca mucho. Entonces, no está pues regulado en el Código Civil ni en el Código de Comercio, nada de eso, o sea, está ahí. O sea, está como ahí a la deriva. No, lo que me refiero es que el concepto de ley nacional no existe, o sea, que hay ley ordinaria, estatutaria, pues sí. marco, aprobatoria, llama referendo, orgánica, pero ley nacional como concepto no tenemos. Bueno. Entonces es como el derecho español. Yo creo que sí. Yo creo que sí también.
Listo. Entonces, consensual, pues porque queda perfeccionado y generado los efectos jurídicos correspondientes pues desde el momento en que las partes manifiestan su conocimiento. Su consentimiento. Bilateral porque pues cada una de las partes se encuentra obligada respecto a la otra, existiendo la prestación recíproca de cada una. Y tracto sucesivo, las obligaciones que se generan para cada una no se agotan en el momento pues de la celebración del contrato, sino pues que perduran más allá de este. Exacto. Tipos de franquicia. En los tipos de franquicia aparecen más, pero yo puse pues como 3, que son los que plasmé ahí. Pero puedo decir, o sea, de los otros. Bueno, en la franquicia de distribución, en esta pues el franquiciador posee los derechos de comercialización del producto manufacturados, fabricados pues por él mismo o por terceros. La franquicia de servicios se da pues una idea de servicio y una forma de saber hacer, que es el del Common Home, que es el saber hacer y pues la experiencia. Y la franquicia industrial, en pues se ceden los derechos tanto para fabricar como para comercializar productos bajo una determinadas características. El otro... Con eso se está bien. Esos son los 3 más conocidos tipos de franquicia, el de distribución, servicio. Sí, porque son más. Sí, son varios, pero esos son los 3 típicos. Sí, también está la industrial, la manufacturera. La distribución ya la dije, sí, de servicio, la de corner, de shop in shop, sí, son pero varias. la mayoría derivan de servicios, son como subclasificaciones que se inventan realmente. Sí. Bueno, las normas que regulan los contratos de franquicia en Colombia. Pues para el caso de Colombia se debe pues tener en cuenta temas como la propiedad industrial, técnicas y tecnologías de producción o prestación de servicio, y se nombra mucho el Common Home. También pues se debe obedecer pues las regulaciones del Código de Comercio de Colombia y puede tener en cuenta las normas técnicas, y aparecía NTC 5813 del 2010. Este hablaba de que busca establecer lineamientos pues, generales de buenas prácticas de las empresas que franquician su concepto de negocio. Entonces dice que la normatividad pues, de franquicias, requisitos generales pues, para la etapa precontractual, contractual y postcontractual de una franquicia, además el Código de Ética de Franquicias en Colombia. Y eso sería todo. Ok, perfecto, China. Venga, en fin, ¿qué pasó con su plataforma? Profe, pues la universidad me dijo que, primero me dijo que no, que yo no podía ver la materia, que no sé qué, ¿no? Y como yo tenía un saldo a favor. Un saldo a favor, se me comentaron. Y ellos me lo aplicaron. Entonces yo le dije, no, entonces que me devuelvan mi plática. Y entonces ahí mismo mandaron un correo. Mandaron un correo a las personas encargadas de habilitar a la tesorera, creo que fue, pero ella no ha respondido el correo del, ¿cómo es que se llama? El secretario académico. Pero, o sea, él ya autorizó para que me dejen pagar, sino que ella pues no. Una pregunta, ¿quién es? Ya le digo, ¿quién es quién acá? El que me escribió. Juan José Peña, el secretario. ¿Secretario de? Secretario académico. Juan José Peña Cuervo. O sea, el jefe de programa. Sí, él envió el correo a tesorería, pues
diciendo que me autorizaban el pago, pero esta es la hora que tesorería no se ha comunicado conmigo. Ok, listo. Entonces, pues esperemos a ver, porque si me tiene plataforma, tengo que hacerlo por WhatsApp también, el examen, como la vez pasada. Ay, sí, qué horror, pero bueno. Nada, relax. Para que ¿para me qué diga hacemos? cero. Sí, para que le digan cero eso por WhatsApp, por plataforma. Listo, Chinita, perfecto. Dubán, ¿para qué hacemos sorteo? Usted queda de último. Profe, yo ahorita de mala que hace el sorteo y se va al internet y no salgo yo. Nada raro. ¿Y usted qué va a hacer ahora? ¿También está en un pueblo? ¿También está perdido? ¿No tiene ¿Sí me ven diapositiva? ahí? Afortunadamente balconcitos. no. Ahí lo vemos. Bueno, Un calzoncillo arriba, mano, no se descarada, mano. ¡Ay, un peluche! Lo que tiene allá arriba. Veo. es un pulpo. El que se abraza para dormir. Descarado, usted, man. Ya ¿Qué están está viendo la haciendo ahí? pantalla. Sí, está compartiendo, pero no sé qué está haciendo. Pero que se trabó esta vaina. Nah, se joda. Con razón quedó de último. Arrendamiento. También era tan largo. Regálame un minutico, profe, que se me trabó. Chan de computador. ¿También está viejo? Vea, vea. Nah. Ay, papá, ahí la cagó. Ahí le cuento que ahí la cagó. Cuando uno sale esa vaina y usted le da a cerrar programas porque se va a demorar. No, espere. Es que yo estoy en Cuando el eso celular y en el computador para poder cuando ese compartir. mensaje sale es porque el computador paila. Debe ser una chanda vieja, yo creo, ¿sí o no? A ver, ya vuelvo y me conecto. Es que no sé Va a por ser un qué. computador por ahí de 40 de memoria, uno de RAM, Windows 95 o Lotus 123. Muchachos, hay que cambiar de computador porque no estoy litigando. Ay, señor juez, espere que es que la... No. No, esto sí es mucha pecueca. ¿Y sabes que se maneja todo este tema de computadores? Y que, no, imagínense, este man arregla computadores, imagínense. Pero ya la Se me era el estoy. técnico luego, es que era técnico de computadores, imagínense, güey. No, sí, esto. No. Pecueca, man. Ahora apagó el micrófono. No, esto se cayó el internet. Ahora le da la luz. Ya volví. Me Ya. conecté desde el que. No. Bueno, ¿ya están viendo ahí? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces ahora sí empezamos. Bueno, entonces a mí me tocó. Ay, la cámara me están viendo. No. Pero yo prendo la cámara. No. Esto sí, no. Ya. Venga, Listo, pero, ya prendo la cámara. baje el. ¿Cómo es que se llama? Dijo que tenía arriba el tiburón, ¿es que era? El pulpo. Baje el pulpo para que se baje con el pulpo, porque entonces. Véalo. Espérame, ¿cuál es el pulpo? Venga, otra vez, ¿cuál es el pulpo? Ya me está tomando por la pantalla, eso malo. Oh, le pierde. La cara de qué, de Páez, de mal genio. Bueno, empecemos ahora sí. Entonces, contrato de arrendamiento. Bueno, el contrato de arrendamiento, entonces, está regulado por el Código Civil colombiano.
Pero ojo porque si está hablando de arrendamiento, recuerda que hay dos tipos de arrendamiento, no solo el civil, sino también está el mercantil, que está regulado por Código de Comercio y por la jurisprudencia. Sí. Entonces, en el Código Civil colombiano, pues está regulado por el artículo 1900. ¿Y en qué título está? ¿En qué título está? En el título 26, artículo 1973 en adelante. Bueno, entonces, ¿qué es el contrato de arrendamiento? La definición del contrato de arrendamiento la encontramos en el artículo 1973, el cual nos dice que el arrendamiento es un contrato en el cual dos partes se obligan recíprocamente. La una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o servicio, pues un precio determinado. Partes del contrato de arrendamiento. Entonces, en el artículo 1977 del Código Civil, encontramos las partes del contrato, que es el arrendador y el arrendatario. Pues el arrendador es la persona que presta el goce de la cosa, y el arrendatario, pues, el que la recibe. La siguiente diapositiva entonces nos dice si el contrato de arrendamiento es consensual o es solemne. Entonces, la ley como tal, pues, no establece ninguna ritualidad para el contrato de arrendamiento, por lo cual se puede o un documento escrito. Pero aquí es importante aclarar que para efectos probatorios es recomendado que el contrato de arrendamiento, pues, se haga por escrito. ¿Esto para qué? Para evitar conflictos más adelante entre el arrendador y el arrendatario por cuenta de intereses o interpretaciones subjetivas. Pues esto, ya que digamos que hoy en día la palabra pues ha perdido mucho valor. Eso no está en ninguna norma, es un invento suyo ahí. Sí, sino que digamos cuando se no, exponga, eso ya es correcto. El Código Civil, la palabra ha perdido valor. ¿Qué autor diría eso? ¿Qué autor diría eso? Ninguno. No, ninguno. No, solamente desparchado. Bueno, algo importante para aclarar es que el contrato de arrendamiento, cuando se hace por escrito, no necesariamente pues tiene que ser autenticado, pero sí se debe hacer para efectos probatorios. Tampoco, o sea, es mentiroso. Eso es mentira. Bueno, cosas que se pueden arrendar. ¿Pero de dónde salió eso? ¿Cuál es la fuente para decir eso? O sea, en una página de internet decía eso, que para efectos probatorios se debía autenticar. Pero si el documento se considera auténtico, salvo tacha, no es mentira, eso es mentira. Con la ley antitrámites no es necesario autenticarlo. Y es pura cuento chimbo ahí, quién sabe dónde sacó eso. O sea, el documento se considera auténtico, salvo tacha ante juez, punto. Listo, sí. Bueno, cosas que se pueden arrendar. Entonces, pues dentro del artículo 1974 encontramos pues cuáles son las cosas que se pueden arrendar, la cual nos dice pues que se pueden arrendar cosas corporales o incorporales, y nos hacen aquí una aclaración muy importante, y es que son cosas que pueden usar sin consumirse. Y obviamente pues las cosas que no se pueden arrendar son las cosas que pues la ley lo prohíbe. Dentro del contrato de arrendamiento, pues entonces podemos decir que se puede dar sobre muebles o inmuebles. Entonces podemos arrendar casas, apartamentos, oficinas, bodegas, maquinaria, herramientas, vehículos, en fin, cualquier cosa que la ley no lo prohíba directamente. El canon de arrendamiento encontramos en el artículo 1975 del Código Civil. Entonces, el cual nos dice que dentro del contrato de arrendamiento se debe fijar el precio y el periodo del pago. Este periodo de pago puede ser diario, semanal, quincenal, mensual o anual inclusive. Ya es libertad de las partes de cómo lo quieran llevar a cabo. Ya para la parte de vivienda urbana, pues encontramos de que está regulado pues por una ley diferente que la voy a explicar ya más adelantico. Las obligaciones del arrendador, entonces encontramos que es entregar al arrendatario pues la cosa arrendada, mantenerla en el estado de servir y librar al arrendatario de toda turbación en el goce de la cosa arrendada. Además de estas obligaciones, pues también se pueden incluir dentro del contrato de arrendamiento cualquier otra particularidad
llevar a cabo. Las obligaciones del arrendatario, ahí lo tengo subrayado, es importante que la cosa se debe usar según los términos que pues, se estipuló dentro del contrato. Eso es clave. Sí, por eso lo subrayé. Y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otros objetos no convenidos. Entonces, pongamos, vamos a poner así un ejemplo muy sencillo. Yo arriendo una herramienta para construir mi casa. Entonces yo digo, présteme unos andamios, por ejemplo, que voy a llevarlas para allí, para tal dirección, para hacer una fachada. Y resulta de que la persona, por ejemplo, llega a las 2 de la tarde, que era la hora de recogerla, y resulta que yo no los tengo ahí, sino que yo los llevé para otro lado que también lo iban a usar. Entonces, pues ahí se pueden dar inconvenientes, ya que cuando yo fui a arrendar esta herramienta, pues dije que lo iba a usar en una dirección y ya pues lo llevé para otra. También dentro de las obligaciones... No, que hay un tema, porque es que esa norma quedó un problema gravísimo, y es que pues como el artículo dice puntualmente que se debe usar según los términos que estén estipulados dentro del contrato, en ciudades como Bogotá, por lo menos, y en las grandes, en muchas ciudades capital, lo que se ha dicho es, bueno, ¿usted para qué va a usar el inmueble? No, para vivienda. ¿Y cuántos son? 3. Ah, listo, son 3. Y dejan estipulado en el contrato que es para habitar 3 personas. Caso que se llegue a un cuarto, entonces se pegaban, porque ya no tanto, de que hay incumplimiento dentro del contrato. Y muchos dirían, ¿por qué? Y es por el tema precisamente de los impuestos y los recibos, porque una vez sale la persona, pues los recibos van a ser en muchos casos por porcentaje de los últimos meses. Entonces, el hecho de que haya una persona de más, pues ocasiona más gastos de luz, más gastos de agua, y pues esa trampa se ha hecho mucho precisamente en virtud de la literalidad del artículo, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte ahí? Que hay que fijar puntualmente qué a disposición de las partes y van a estipular cuántas personas van a habitar el bien inmueble. Eso es un aspecto ahí que se tomaron la literalidad de ese artículo. Sí, incluso, digamos, también leía yo que en el caso de apartamentos, entonces se pone dentro del contrato, pues, de que debe cumplir con las normas del reglamento, pues, de la propiedad horizontal como tal también. Y si no las cumple, eso es para darle incumplimiento del contrato. Porque cuando se hace este tipo de contratos hay que anexarle al arrendatario o ponerle en conocimiento cuál es el manual que existe o si hay algún documento privado frente a las reglas que hay en el apartamento y se someten y se anexan al contrato. Sí, bueno. Bueno, y obviamente pues dentro de las obligaciones del arrendatario pues está pagar el precio en los plazos acordados. El canon. Exacto. El mantenimiento y reparación en el contrato de arrendamiento. Entonces, pues encontramos en el artículo 1985, lo pasé. Encontramos en el artículo 1985 que en principio el arrendador o el dueño de la cosa arrendada es el que está obligado a realizar el mantenimiento o hacer las reparaciones pues pertinentes de la cosa arrendada, excepto las reparaciones locativas. Pero también dice de que puede ser obligado a pagar las reparaciones locativas, digamos, si el deterioro que se hizo proviene de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, digamos que podríamos decir que la regla general es que el arrendatario se hace cargo de los arreglos o reparaciones locales. Ya eso pactar directamente. Por la parte de la turbación a los terceros, pues es importante porque es una de las obligaciones, pues, sanear estas perturbaciones. Entonces son, digamos, situaciones que se pueden llevar a cabo, ya que un tercero puede llegar a perturbar el goce normal de el bien arrendado. Entonces encontramos que, digamos, la primera perturbación dice cuando la perturbación no pretende derecho. Entonces, digamos que es obligación del arrendador en el arrendamiento de una cosa, librar al arrendatario de toda turbación. Sin embargo, cuando esta perturbación no provenga, digamos, de hechos de terceros, entonces ya ahí sí le depende, le toca suplir con estas perturbaciones.
La segunda es la perturbación que pretende derecho con causa anterior al contrato. Entonces, en este caso, se da que el tercero que perturba al arrendatario en el goce de su derecho argumenta algún derecho sobre la cosa. Entonces, y este derecho pues tiene una causa anterior al contrato. En este caso, entonces, el arrendatario podrá pedir la disminución en el precio del arriendo por el resto del contrato o pues llegar a algún tipo de acuerdo. En el tercero encontramos el arrendatario privado por parte de la cosa arrendada. Entonces, digamos, y como consecuencia de la perturbación, el arrendatario es privado de parte de la cosa arrendada, la cual, pues, digámoslo así, si la persona hubiera sabido que esto iba a pasar, pues no lo hubiera querido. Claro. Entonces podrá solicitar que se termine el contrato. El cuarto es causa que debió ser conocimiento del arrendador y nunca fue el arrendatario. En este caso, pues encontramos que si la causa del tercero que acredita un derecho sobre la cosa arrendada debió ser conocimiento del arrendador al momento de la celebración del contrato, tendrá derecho el arrendatario a la indemnización, pues de los perjuicios que esto haya. Sí. Exacto. Quinto, en conocimiento del arrendatario, pero con compromiso de saneamiento. Que yo sabía, pues digamos, de ese problema, digamos, el derecho que tenía de pronto un tercero, pero yo le digo a la persona que no se preocupe, que yo voy a sanear ese problema. Entonces, digamos que para que tenga derecho a la indemnización, entonces es necesario que yo pues no haya dado dicho saneamiento. Y el sexto, el arrendador sin conocimiento del derecho del tercero. Entonces, pues en este caso, el arrendador si no tuvo conocimiento del derecho del tercero respecto a la cosa arrendada al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, pues no será obligado a pagar algún lucro cesante. Bueno, la prohibición o permiso para subarrendar. Entonces encontramos en el artículo 2004 del Código Civil que prohíbe subarrendar la cosa que yo tomo por arriendo. Entonces también nos da la posibilidad de que si el dueño del inmueble o del mueble da autorización expresa, entonces sí lo puede subarrendar. Y si en el contrato de arrendamiento no se dio autorización expresa, aún así podría dar la autorización en un otro sí. La única forma, digámoslo así, en la que pues, la persona podría subarrendar. Sí, con autorización puntual, exacto. Sí. Salvo que el contrato inicialmente lo manifieste, ¿no? Exacto. Si no la autorización, está totalmente pues prohibido hacerlo. Y también en el caso de que cuando prohíbe también el uso del inmueble, digamos, para uso comercial. Entonces, lo que el profesor también decía, digamos, se puede poner ahí, van a vivir 3 personas, pero lo van a hacer solo para uso doméstico. Y digamos, si el dueño del inmueble ve que colocar una tienda, una ferretería, bueno, dentro del contrato, pues le están dando un uso diferente al que impactó inicialmente. La terminación del contrato, entonces pues encontramos dentro del artículo 2008 del Código Civil los términos por los cuales se puede dar por terminado el contrato, valga la redundancia. Entonces pues uno de ellos es por la destrucción total de la cosa arrendada, el otro es por la expiración del tiempo estipulado para la duración del contrato, y el otro es por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que pues más adelante voy a explicar. Y por último, pues por sentencia también de un juez, también se puede dar terminado el contrato. Proceso declarativo, sí, terminación. Renovación o prórroga del contrato. Entonces, todo contrato que se haga de arrendamiento, pues es susceptible de renovación o de prórroga, teniendo en cuenta pues que en el arrendamiento de vivienda urbana y de locales comerciales pues tiene una regulación especial que también pues se debe observar. Entonces pues eso ya se hace esa voluntad de las partes. Digamos, si yo firmo un contrato de arrendamiento a 6 meses, yo pues tengo la opción de renovarlo siempre y cuando pues la otra parte también quiera renovar el contrato. Bueno, para la parte de contrato de arrendamiento de vivienda urbana ya no está regulado por el Código Civil, sino que está regulado por la Ley 820 de 2003. Dentro de esta ley, pues es una ley bastante amplia,
traté como de sacar algunas características para resumirlo pues un poco. Entonces, pues lo primero es que esta ley aplica exclusivamente para inmuebles destinados para vivienda urbana. Eso es lo primordial. Segundo, pues esta ley también, al igual que en el Código Civil, da la opción de que el contrato de arrendamiento se haga de forma escrita o de forma verbal. También impone unos requisitos o elementos para el contrato de arrendamiento, el cual es que, digamos, cuando se hace por escrito, pues debe tener el nombre, identificación de los contratantes, debe estar la identificación. Los generales de ley que llaman. Exacto. Identificación y todo listo. La identificación del inmueble, pues objeto del contrato. Tercero, pues la identificación de la parte del inmueble que se arrienda. ¿Esto por qué? Porque pues en el caso de propiedad horizontal, pues entonces ahí se le puede poner que va a tener acceso al parque, a la piscina, cosas así. O se llama zonas comunes. En el caso de viviendas, lo que llamábamos antes los inquilinatos, pues que pues, arrendaban habitaciones y tenían, digamos, un baño común para las habitaciones, entonces también pues se debe identificar estas partes. También es importante pues lo que decíamos, el precio y la forma de pago. Pero ojo, porque en arrendamiento de vivienda urbana hay unos tipos de contratos que también se especifica que se puede arrendar habitación y todo eso está regulado. Ya adelantico ya lo explico, profe. Más adelantico y son las 10, que ahora va a terminar luego a las 11. No, tenemos sueño, mano, termina esa vaina. Bueno, hable como un loro ahí. Los servicios también es importante colocarlos, que los servicios pues, están incluidos dentro del arrendamiento. Bueno, ¿qué importante falta que siga trascendental? Porque sí, arrendamiento hay que hablar de algunos detalles. Importante, entonces esto, la clasificación pues, de los contratos, que está el individual, el mancomunado. No, se lo explico yo después. De pensión. Bueno, listo. Aspectos importantes, pues que la duración del contrato de vivienda urbana. Eso explico yo después. ¿Qué importante hay? Porque hay unas 10 usted ahí. Mi esposa me está esperando para una serie de Netflix. Usted ahí hable y hable con el mundo. Bueno, entonces es importante los dos últimos puntos que están ahí, que se pueden incluir cláusulas penales y que en caso de que haya un incumplimiento, pues el contrato de arrendamiento puede servir como título ejecutivo. Bueno, pero hay dos cosas frente a eso, ya que lo ¿hay un límite de la cláusula penal? Sí, profe, yo encontré que respecto a la cláusula penal, ¿cómo es que era? No recuerdo muy bien, que no podía exceder. No, se me olvidó. Recuerdo que no podía exceder un porcentaje respecto al... Sí, pero ¿cuál es? No, la verdad no recuerdo. Sí recuerdo que era un porcentaje, pero no recuerdo exactamente cuál. ¿Y qué quiere decir que lo del título ejecutivo del contrato? Bueno, lo del título ejecutivo es que en el caso de que haya un incumplimiento, entonces aquí es importante aclarar de que para que el contrato de arrendamiento sirva como título ejecutivo, pues debe ser claro, debe ser específico, entonces no se puede dejar nada de subjetividad. Exacto, ya que si, digamos, yo pongo en el contrato de arrendamiento, el cambio de arrendamiento es de 500.000 pesos y tiene que pagármelos, y no pongo, digamos, el día en que tiene que pagar, entonces ya eso da a que el tip no sirva como título ejecutivo, pues porque expreso, ya se deja subjetivo. Pero ¿qué quiere decir que el contrato preste mérito de título ejecutivo? ¿Qué quiere decir eso? Pues de que con este contrato yo puedo iniciar un proceso ejecutivo en contra de la persona que tomó el bien inmueble como para arrendarlo. Esto para cobrarle el canon de arrendamiento. Los cánones, exacto. Eso es muy importante que lo tengan siempre presente y es uno de los grandes problemas que se da cuando el muchacho sale recién graduado ya de Buñuelo a su primera demanda, ¿no? Y llega precisamente el ejecutivo y viene el primer gran choque o el primer gran golpe, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Niños? Sí. ¿Qué es Niños? Es el sistema operativo que tiene instalado el computador. Pues no sé qué existía. Nunca he escuchado eso de Niños. ¿Qué pasa? Cuando el arrendatario incumple con el canon de arrendamiento, si existe contrato, entonces lo que dice Duván, o sea, escrito, se puede iniciar el proceso ejecutivo para el cobro del canon de arrendamiento. Pero el hecho de que usted inicie el ejecutivo para el cobro del canon de arrendamiento no quiere decir que el arrendatario va a entregar el inmueble.
es un tema aparte. Una cosa es el cobro de los cánones de arrendamiento, y otra cosa muy distinta es que el arrendatario devuelva el inmueble, porque para que él devuelva la tenencia del inmueble, tiene que iniciar la restitución de inmueble arrendado, o sea, que el juez declare en declarativo que efectivamente hubo un incumplimiento por el no pago del canon de arrendamiento, y eso daría lugar a la terminación del contrato y a devolver la tenencia del inmueble. Entonces, cuando la persona incumple y le llega al cliente, ustedes que este tipo no me paga hace 6 meses, usted tiene que iniciar 2 procesos. Uno, el declarativo, que es la restitución de inmueble arrendado, y 2, el ejecutivo, que es para el cobro del canon de arrendamiento, ¿no? Entonces puede iniciar de forma paralela, o puede iniciar primero el declarativo y después el ejecutivo. Ya queda a su disposición cómo lo inicia. Si usted inicia primero el declarativo, en el mismo juzgado en donde usted inició el declarativo, ahí mismo presenta demanda sin necesidad de someterla a reparto y se notifica por estado para que el arrendatario pues conteste el ejecutivo y tenga el término de los 10 días para excepcionar de méritos si considera. Lo que pasa es que ese ejecutivo, cuando la persona ha perdido el declarativo, pues no hay forma de que gane el ejecutivo. ¿Cómo va a ganar el ejecutivo si ya se dio claro que el declarativo perdió? Salvo que de pronto, porque ha pasado y lo he visto, que el demandante la cague en el ejecutivo colocando valores que no son, porque eso sí se puede discutir, los valores, porque al juez en el declarativo le importa un bledo cuánto es el canon de arrendamiento. Simplemente lo que le importa es, ¿usted pagó? ¿Sí o no? Demuéstrame que pagó o no pagó. Ese es el debate. Ya el tema del monto sí es un problema del ejecutivo. Bueno, señores, listo. Entonces mañana nos vemos, a ver si hablamos algo de agencia comercial y empezar a mirar cosas de arrendamiento, terminar algunos aspectos de mandato y terminamos. Duván, gracias a todos, que estén bien, que tengan feliz noche, que les rinda. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, miércoles muñeco. Chao, Laura. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, pues. profe. Ya tienes las notas en la plataforma.